Bueno, estábamos hablando de Mr. Satan de la vida real, que era un tipo que, para los que no recuerdan, en el capítulo 1 se cambió el nombre a el Conde Juan Rafael Dante. El tipo era un experto en artes marciales, hijo de un ginecólogo muy adinerado, entonces gastó la plata de su familia en viajar por el mundo recolectando técnicas de artes marciales y se vendía a sí mismo como el hombre más letal del mundo, supuestamente. Vendía supuestamente sus secretos de artes marciales en unos panfletos. Estamos hablando de Chicago en los 70s, panfletos, y que los publicitaba en las contraportadas de los cómics de Marvel y de DC. Entonces el tipo básicamente decía, págame por este panfleto y yo te voy a enseñar a cómo mutilar gente y cómo desfigurarla y cómo matarla, porque yo soy el hombre más letal del mundo. Este es un mensaje del Ministerio de Educación. La cosa es que el tipo sí era bastante peligroso, sí era alguien entrenado en volver mierda a otra persona, pero era un pésimo ser humano. Montó una academia que se llamaba como la Escuela Imperial de Artes Marciales, donde enseñaba el método Dante, que consistía en moler a golpes a sus estudiantes, en hacer peleas 5 contra 1 y en hacer peleas a cuchillo o a pistola, donde uno estaba desarmado y el otro tenía que quitarle el arma a su compañero. Entre las cosas extravagantes de las tantas que hizo fue como comprar un león y lo tenía en el dojo. Y bueno, este tipo es famoso, ya como cerrándoles un poco el resumen, porque el tipo inició una guerra de dojos. Fue y le declaró la guerra a un dojo rival y eso resultó en la muerte de una persona. Así a grandes rasgos. Si quiere más detalle, vaya a ver el primer capítulo. Recomendado. Que está buenísimo, la vida del tipo es una locura. El tipo tenía muchos negocios, de muchas cosas. Y todos los negocios los manejaban monjas. Tenía un ejército de monjas a su servicio por alguna puta razón. Sí, no me acordaba de eso. Bueno, el tipo estaba entre el parche de la gente que trajo como el karate a los Estados Unidos en los 70s, cuando todavía eso no era famoso. Entonces, para más contexto, vaya y vea la historia, que ahora vamos a seguir es con la parte 2. Dante, ya para este momento de la historia, tenía el estatus de personalidad en la ciudad de Chicago, gracias a sus panfletos que publicitaba en Marvel y en DC Comics. Esos panfletos solo elevaron su posición como pseudo superhéroe entre los niños de la época. ¿Qué se necesita para ser una personalidad? O sea, el man que sale con su banderita de Colombia en el noticiero, ¿es una personalidad colombiana? Yo pienso que sí es disruptivo ¿Sí? para la estética. Okay. No sabía que usted veía noticiero. Pero muy interesante. No, ese man siempre está en Rock al Parque y se los oye de inicio a fin. Okay. Pero personalidad. Sí, Personalidad. sí, pues Banderita. uno lo reconoce. Banderita. Yo lo vi como, ay, Yo creo que eso, si se reconoce. Ya. se reconoce. Ok. Y pues Dante se creía el cuento de que él era una personalidad, de que era una pseudo celebridad. Y como todo héroe, porque también se creía como si fuera un héroe, pero en realidad era un villano este tipo, como todo héroe necesita un interés amoroso en su historia heroica. Y aquí es donde entra en la historia La princesa del poder. Yo soy Dragon Lady. Llamada en realidad Carrie Anders. Era una vieja con la ¿Harry? ¿Y era pelirroja? Carrie, no, sí, como no sé, Yo creo que me era lo hubiera rubia. lanzado más por Gótica Culona. Algo así para un personaje como esos que se llama Dragon Conde, Lady. por supuesto. Pues es que estamos en los 70s todavía. Búsquelo, Está seguramente tiene gestando. OnlyFans. No, a ver, esa dragona de Shrek. Ah, Y bueno, pues Carrie Anders sencillamente era una compañera de John Keehan, es decir, el conde Dante, en la escuela secundaria, y que presuntamente tenía un crush con el tipo, pero de ahí, nada. 5 años después, cuando la carrera como pseudo celebridad de este tipo empezó a despegar, es decir, 5 años después de que acabaron el bachillerato, se reencontraron. En ese entonces, Carrie Anders trabajaba como una mesera en uno de los clubs para empleados de Playboy.
en donde servía bebidas y cigarrillos con el icónico traje de conejito. ¿Y esos eran para los empleados? Sí. Ya pues. O sea, los empleados también les dan la buena vida del dueño de Playboy. Pues eso parece. No, un bar. Al menos un bar temático al menos. Pero pues al menos veían, ¿no? Caja de compensación familiar. Sí, sí. Pues Bueno, ver que pues, si ya están editando la revista. Pues sí, Pues ¿no? es O sea, pues no sé. diferente. Un culo Es más, un culo diferente. menos. En vivo. Este se mueve, las fotos se mueven. Bueno, al reencontrarse con Dante en uno de estos clubes, pues él le envió un ramo de flores por correo con una nota que decía: las brasas ardientes del amor pueden ser reencendidas. Ay, Romeo. Sí. Por supuesto, un poeta total. Y firmó la nota obviamente como el conde Juan Rafael Dante, incluso cuando Carrie sabe que el nombre del tipo es John Keehan. Marica. Wow. O sea, la oportunidad era irresistible. Entonces Pero Carrie tantas. renunció a su trabajo en el club de Playboy Wow. para Después de un trabajar. ramo de flores. Para Era muy trabajar. fácil. Pero de un conde, ey. Un conde. Renunció al club Playboy para trabajar en el dojo de Dante, en la Academia Imperial de Artes Marciales. Seguía usando su traje. En Ahora donde- de dragón. Básicamente. Porque ahí tomó clases personalizadas con el mismísimo Dante, que presuntamente el tipo estaba impresionado por las capacidades y la dureza de Carrie Anders, por lo cual le otorgó el título de Dragon Lady, Ok, o sea, otra hijo de puta. lo cual era básicamente una conejita Playboy con un cinturón cascaba. negro, con un cinturón Claro. negro, O sea, trabajó en un bar, seguramente tenía dotes para las artes marciales. claramente, Sacar una claramente. pistola y cata número 2, pa. Wow. Total. Entonces con el tiempo pues ya se volvió la pareja oficial del conde Dante y ambos empezaron a salir en revistas y en programas de televisión locales. Empezaron a ir juntos a todos lados y sus shows eran una combinación entre espectáculo de magia y artes marciales. Con Dragon Lady a su lado, el conde Dante empezó a ceder a la parte más teatral de las artes marciales. El delirio del tipo fue creciendo más y más al punto en que Dante organizó un torneo de karate en Chicago en el Medina Temple, un estadio, en donde el acto principal era que uno de los alumnos de Dante iba a luchar contra un toro. Él mandaba buenos espectáculos. Ay, qué pena, pero yo iría a ver eso. Cabe decir que eso era una copia de un acto de un artista marcial japonés, que el tipo trabaja con una raza de toros que eran muy mansos, pero igual eran un toro, y el tipo sabía cómo agarrar a los toros de los cuernos y voltearlos para derribarlos. Pues pobre toro. ¿Eso no por es eso- corraleja? es como una corraleja, pero sin los caballos y sin las cuerdas, solo a mano limpia. Y si menos compra de votos a la salida. Sí. Oye, Bueno, No, pero en España también hay así de botar sí, sí. de la sí. cola. Yo he a las escuchado acá botas. becerradas, que es como coger al becerro e intentar tumbarlo. Y... También, sí. todos cagados, como, en- ay, no, con el en adulto llano. no me meto, con el bebecillo. Sí. Obviamente los alumnos de Dante ni Dante tenían ese grado de disciplina y de entrenamiento como para hacer algo así. La víctima de ese espectáculo, es decir, el estudiante de Dante que iba a luchar contra el toro, era un nerd judío de nombre Arthur Rapkin. ¿Nerd? Sí, ¡Judío! que sencillamente era un niño gordo que sufrió bastante bullying y quería demostrar que era mejor ahora que era un dragón de la Academia Imperial de Artes Marciales ¿Dónde quedaron esos shows tan buenos? en Chicago en los 70. También ejecutaron elefantes, los electrocutaron muchas veces en vía pública. Ay, Eso no. da para otro episodio. Wow. El mayor logro de este tipo, Arthur Rapkin, fue hacer que lo expulsaran de su primera academia de karate y de la escuela en el mismo día, en 1964, por atacar a un profesor en la escuela y por la espalda. Lleno de ira, bueno, pues básicamente era el espécimen perfecto, era el espécimen imperfecto perfecto para Dante. Un chino con mucha rabia, dispuesto a hacer lo que sea que este huevón le dijera que podía hacer. Como los huevones de la Red Pill. ¿Cuáles son esos?
Los que se juntan ahí por 4chan a hacer huevonadas y hacer memes culos y luego hacer tiroteos. Uy, Seguramente qué algo fuerte. así. Pues sí, tiene sentido. Sí, Es lo claro, mismo. De domingo. Creo que si hubiera habido internet en esa época, el man hubiera sido. Ellos dos hubieran sido usuarios muy Muy constantes ávidos ahí, De sí. 4chan, sí. Total. Entonces, para promocionar el evento, Dante consiguió un toro de aproximadamente 800 kilos de peso, Ay, sea, lo qué subió en un gordito. camión junto con Arthur y Dragon Lady y empezó a conducir alrededor de la ciudad con un megáfono en mano y empezó a gritar: vengan al Estadio Medina a ver a este joven experto en karate derrotar a este enorme y feroz toro. Y así por toda la ciudad. Qué chimbo. El día del evento, y afortunadamente para Arthur, Se ve más amorra paisa. la policía llegó el día del torneo y clausuró el evento. No. Justo antes de que Arthur pudiera entrar a la arena para ser despedazado por el toro. Ante la decepción de que no pasaría el evento principal, mucha gente le pidió al conde el reembolso de su dinero. Pero el conde tenía una política estricta de no dar reembolsos. Algunas teorías dicen que la policía llegó al lugar del evento porque fue el mismísimo Dante que anónimamente hizo una llamada a la policía, les pegó el timbrazo para así poder dar el golpe perfecto. No pierde credibilidad, supuestamente, y se queda con el dinero de todo el mundo. Y la razón de esto es porque para esas épocas el dinero que llegaba a Dante de sus papás adinerados empezó a dejar de fluir. Y era el momento de que él viviera de su propio trabajo. Podríamos decir que la plata de sus papis se puso en menopausa. Sí. Porque el papá era un ginecólogo, ¿no? ¿Qué onda aquí de nuevo Tauro 02? Les traigo otro chiste ahora de la vagina o como le quieran decir, espero que les guste. Humor de Ya la agarró. Ya la agarré. Entonces, pues, era... ¡Ah! le to- Pausa. Le cerraron la alcancía. Entonces, al man ya le tocaba vivir por su propia cuenta. ¿Cuántos años tiene para este momento? En este momento el tipo tiene alrededor de 26, 27 años, si no estoy mal. Creo, no estoy... Viene el primer capítulo porque no me acuerdo ese dato. Y bueno, pues, ¿qué decidió hacer Dante? Pues lo que mejor sabía hacer, que era ser un embustero. De acuerdo a testimonios de Rapkin, ¿qué hizo Dante con ese dinero después de que se canceló el torneo? Pues decidió robárselo a sí mismo. Le ¿Qué? pidió a Rapkin que se llevara la plata y se la dejara en un lado escondido y él reportó a la policía como si lo hubieran robado, para así no tenerle que pagar a sus socios que organizaron el evento tampoco. Uy, pero este sí Es todo un tigre por la patria, ese mano. Sí. También organizó el jamming, el hijo de puta ese. Uy, Sí. sí, eso suena igualito. Sin embargo, la presión pública y el deshonor del fracaso de su torneo igual golpearon fuertemente el ego del conde Dante, que es un ego bastante grande. Y lastimosamente la persona que llevaba las de perder cada vez que el conde se sentía mal era su pareja, Lady Dragon. Pensé que el gordito por un segundo. Que se preocupaba más por el gordo que por la esposa. Era su pareja. Después del torneo fallido, ella resultó con un ojo morado por cuenta del tipo, patrocinado por su pareja. Ella tenía que, pues obviamente ella le pidió el divorcio, y un testimonio que dio después de eso es que ella tenía que arreglarle la barba característica al tipo, que era esa así toda puntiaguda y delgada, y que si se llegaba a equivocar en tan solo un pequeño detalle, el tipo le daba una paliza, lo cual hacía que tuviera que afeitarlo con cuidado y usando las manos temblorosas del miedo. Era tremendo catra, el hijo de puta. Después de esos eventos, Kerry pues terminó la relación con Dante y se fue a vivir con sus padres. Pero aún así el conde la seguía acosando y la perseguía a todo lado, llegando a hacer cosas como incluso llegar a su casa exigiéndole que le preparara desayuno y que si no lo hacía le va a dar una paliza a sus padres. Qué putas. Entonces, todo un bully el cabrón.
¿Qué forma tan horrible de gorrión desayuno? Para aventar a sus papás. Tipo, realmente era peligroso. Marica, que es que le a sus papás y quería plata. Sí. A lo largo de la última década, los panfletos de Dante seguían vendiéndose. Y Dante seguía sumergiéndose en esta fantasía del superhéroe luchador. Lo cual llevó a el evento conocido como la Guerra de Dojos de 1970, que es lo que nos reúne aquí el día de hoy. Joder, madre, 12 episodios para llegar a este momento. Es que había que, Como supercampeón es esto. es que había que darle todo el contexto de qué clase de tipo era el que iba a declararle la guerra a otra escuela de artes marciales. Supercampeones, supercampeones, este equipo es algo super especial. En Japón hay una tradición llamada Dojo Yaburi, que consiste en que los alumnos de un dojo los alumnos experimentados de un dojo llegaban a un dojo rival para medirse en combate con los otros alumnos y ver cuál escuela era mejor. Esto era más o menos lo que Dante quería hacer, solo que sin la parte de disciplina y meditación y todo esto, no. O sea, suerte. En abril de 1970, el conde Dante tomó el teléfono y llamó a un dojo rival, llamado la Sociedad del Dragón Verde. Y simplemente cuando le contestaron dijo, voy a ir allá. Ay, hijo de puta. Su mamá, hijo de puta, su marica. Le voy a quebrar los vidrios vieja, garan, hijo de puta. Venga para sacarlo a bala, sifilítico, hijo de puta, perro. Arida, gorrea. Con un montón de mis alumnos y los voy a acabar completamente. Si se va a poner en ese plan, le cuelgo. Algunos dicen que las razones de esto fue porque los dragones verdes, el otro dojo, estaba hablando pestes de Dante. Otros testimonios de la comunidad dicen que Dante sencillamente estaba enojado porque el dojo de dragones verdes se parecía mucho a su sociedad de pelea del dragón negro y su logo del dragón. Y pues solamente puede haber un dragón. Otros dicen que sencillamente Dante los estaba extorsionando y ellos se negaron a pagar, que es lo que yo creo realmente. Más bien que va pasó. por ahí. Se imagina donde haya contestado una lavandería asiático o algo así. Como que va a llegar con esos nombres un restaurante de arroz chino le contesta. Yo creo que buenas tardes. Le voy a llevar un domicilio de puños. Una fuente anónima que habló con la revista Black Belt, que la nombramos en el capítulo pasado y también va a seguir saliendo en este capítulo, le habló diciendo que sencillamente Dante detestaba a cualquiera que quisiera imitar su sistema Dante, lo que les comenté ahorita. Ya saben, pellizcar testículos, chuzar ojos, 5 contra 1, ese tipo de cosas. Cualquier falta de ética. Exacto, porque nadie puede hacer eso mejor que el mismo Dante. Entonces el tipo detestaba a cualquier imitador que él percibiera como imitador. Eso es una habilidad. Entonces, qué honor tener el título de el que mejor pellizca, pellizca testículos, güey. Y él decía, y lo curioso es que él decía que eso era una de sus técnicas insignias y que la había practicado sobre más de 25 personas, pero nadie nunca lo vio haciéndolo, pero él decía que esa era una de sus técnicas más brillantes. Tenía el gordito. Como ríndase. Sensei. Entonces sí, por más estúpido que suene, también había otra escuela intentando, pues los dragones verdes estaban imitando la metodología del tipo, haciendo ¿Es en serio? Sí. ¿Lo estaban imitando? Las mismas Qué técnicas gonorrea. de sentarse frente a un espejo y visualizarse como un tigre, de coger 5 contra, de estarse dando, De decir firme por la patria. de estar dándose en la jeta 5 contra 1, de practicar con armas, o sea, básicamente eran dos escuelas que estaban creando un montón de manes Pendejos. ultraviolentos y firmes por la patria. Obviamente toda esta gente era un montón de losers, ¿no? Los de las escuelas, los dragones verdes y los dragones negros. Un montón de losers. O sea que al final sí tenía razón el dragón negro. Sí le querían robar, usurpar su marca, identidad. básicamente. Claro. Chan, chan, chan. Golpe bajo. Entonces, ¿qué hizo Dante? En compañía de 2 de sus más fieles alumnos,
Dante los citó para llegar al dojo de los dragones verdes. Uno de estos estudiantes era Jimmy Konchevich. Jim Konchevich, le vamos a decir, quien había corrido la voz al resto de los estudiantes sobre el encuentro, lo cual hizo que en la puerta del dojo de dragones verdes, un jueves a las 10 p.m, llegaran Dante acompañado de otros 6 dragones negros. Dante llegó y golpeó fuertemente las puertas que imitaban un castillo del dojo, sí, parecía un restaurante, de los dragones verdes, y mientras golpeaba la puerta gritó: "Policía", mientras mostraba una identificación falsa. Es un movimiento. De esas ¿de qué? ¿De sorpresitas? De Halloween. Sí, un movimiento pues no muy digno, no muy artista, no muy karate de su parte. Claro. Curiosamente, los dragones verdes estaban preparados y abrieron las puertas y, oh sorpresa, estaban esperando 6 dragones verdes dentro del dojo. ¿6 para 6? 6 para 6. Estaba el tigre rico. que se lo hubieran comprado al otro. Uy, excelente, un giro de tuerca impresionante. Claro, la venganza de que lo abandonó. La venganza del tigre. En la parte 1, cuando dije que el sistema Dante iba a ser la caída del conde Dante, me refería a que gracias a ese sistema él creó una atmósfera llena de violencia donde todos sus estudiantes y rivales estaban listos a pelear a muerte en cualquier momento. Cuando se abrieron las puertas, los 6 dragones negros entraron de golpe, lo cual hizo que los dragones verdes tomaran las armas decorativas que tenían en el dojo, decorativas pero letales, que estaban adornando su dojo para confrontar a los estudiantes de Dante. Lo curioso es que los estudiantes de Dante dijeron también, ¡qué injusto! No, ese. También venían preparados. Todos tenían dragón. Y nada más y nada menos que con nunchakus hechos por las monjas de las otras empresas que tenía el tipo. Tenían pequeños cristos al final. Pues mira, ten en cuenta que tenían armas legendarias. Estos son monjas manufacturando nunchakus, y está en inglés allá, entonces eran nuns haciendo nunchucks. Hechos con nunchucks de verdad. Santificados y todo. Es un golpe bendito. Total. Sí. Sacred, la leyenda del arma sagrada. Algunos testimonios dicen que mientras los estudiantes empezaron a luchar, Dante se zafó de la pelea y se fue hasta ¡Mami! se fue hasta el fondo del dojo de los dragones verdes, hasta la oficina pues del administrador, para tratar de solucionar el conflicto de manera pacífica. ¿Qué? Lo cierto es que no hay una única versión del encuentro, pero sí dicen que el man hay se 12. fue. El man. Lo cierto es que no hay única versión, una única versión, salvo por el trágico final que hubo después de este encuentro. La pelea empezó cuando Jim Konchevich se abalanzó sobre uno de los dragones verdes, lo tomó de las piernas y lo azotó fuertemente contra el suelo. Mientras el dragón verde estaba pues con espada en mano en el suelo, empezó a blandirla, torpemente, claramente, dándole múltiples cortes al dragón negro. Uno de los dragones verdes, de hecho, de sus compañeros, perdió un ojo al pinchárselo él mismo con la espada que estaba usando. Marica, ¿quién me dice? No, la loca academia de policías versión cara. Pues es que, marica, nada más peligroso que una persona que no sabe usar una espada blandiendo una espada. Algunas versiones afirman que mientras los estudiantes de ambos dojos se estaban enfrentando entre ellos, pues Dante, como te digo, se fue a la oficina del administrador para solucionar pacíficamente la pelea. Después de un rato de iniciar el combate, los dragones negros se dieron cuenta de que no iban a poder ganar. Estaban peleando nunchucks contra armas filosas de verdad. Marica, o sea, en nunchucks ya veo las monjitas. Las monjas, sí. Ni siquiera era por la diferencia de armamento, sino que veían que no lograban avanzar hasta la oficina del administrador, como si se tratara de un asedio a los aposentos de un rey, y que así se gana la guerra.
El caso es que ya Konchevik, cubierto en heridas hechas por una katana, anunció la retirada gritando "Let's get the fuck out of here". Y cuando escuchó eso, pues el conde Dante ahí sí salió junto con el resto de los dragones y pues siguieron la voz de Konchevik para huir de ahí y empezaron la retirada. Pero al llegar a la puerta se dieron cuenta los dragones negros que la puerta estaba cerrada desde afuera. O sea, literal fue como la canción de Molotov de "Ay, esa puerta está cerrada". Así tal cual. Ya está cerrada con 3 candados y remachada la puerta negra. Lo cual empezó a hacer que todos los dragones negros juntos empezaran a patear la puerta y a empujarla hasta conseguir abrirla. Por ahí se abría para el otro lado. Nada raro. Dale. Y pues una vez salieron los dragones negros se dieron cuenta de que Konchevik no había salido del dojo rival aún. Uno de los estudiantes de Dante se asomó de vuelta al dojo para verificar qué estaba pasando. Y grande fue su horror al ver a Konchevik en el suelo lanzando un geyser de sangre por la garganta mientras se arrastraba tratando de salir. Aparentemente, el dragón verde que Konchevik había derribado al inicio de la escaramuza no iba a dejar pasar ese irrespeto por alto. Y cuando los dragones negros emprendieron la retirada, el tipo tomó una jabalina y la lanzó hacia Konchevik con tan mala suerte que le propinó una herida fatal en el cuello, arrancándole un pedazo de la garganta. 36 cortes en todo su cuerpo y una estocada final en la garganta acabaron con la vida de Konchevik, quien solo logró arrastrarse hasta fuera del andén del dojo. Al fin, lo chistoso es que al final la única víctima mortal de la guerra de dojos fue uno de los mismos alumnos del conde. Él inició la guerra y la única vida que ¿Konchevik era el Gordi? No, el del toro. No, era otro estudiante, era uno de sus estudiantes estrella, Konchevik. Ah, ok. Fue el que le rotó la voz a los otros que fueran a asistir a la pelea. Yeah. Pero aquí él pierde, ¿no? O sea, se suma una más a sus batallas perdidas. Sí, claramente. En capítulos pasados estábamos haciendo cuenta de Sí, batallas perdidas. El tipo decía que no había perdido ni una sola batalla dos en su vida, que fue cuando le patearon las bolas y cuando le patearon las bolas otra vez. El man está empeñado en resolver las bolas. Sí, claro. sí. Bueno, al ver a Konchevik desplomarse en la acera, uno de los alumnos de Dante fue corriendo hasta la estación de bomberos cercana, donde pidió ayuda. La policía llegó para arrestar tanto a los dragones negros como a los dragones verdes. ¿Qué tal tan atrevidos? El testimonio de los dragones verdes fue distinto. Según ellos, Konchevik ya tenía en su poder una de las espadas que originalmente usaron los dragones verdes y se abalanzó sobre uno de los estudiantes que estaba en el piso. Entonces, a modo de defensa, el estudiante sencillamente levantó su propia espada, haciendo que Konchevik se apuñalase a sí mismo con su preso. Como en las películas, que el asesino cae y se apuñala solo. De igual forma, el dragón verde que acabó con la vida de Konchevik fue imputado con el cargo de manslaughter, que es eso es como homicidio involuntario. Okay. ¿No sería como defensa personal? O sea... Pues es que aquí es donde se complica la cosa. Si uno está estudiando defensa personal y le imputan un cargo por defensa personal, ¿eso es graduarse con honores o qué, güey? Pero es que ellos llegaron a donde los dragones verdes a invadir su lugar. O sea, creo que la ley dice legítimo. como que tiene que ser proporcional la defensa. Sí, como si ataco con arma, Golpe con golpe yo pago. puedo responder con arma, sí. Yo diría que está libre de culpa. Pues le imputaron al hombre. Igual obviamente un manslaughter es mucho menos que homicidio en primer grado. Ajá, sí, claro. Dante usó esta escaramuza y este escándalo para promocionar su dojo aún más. Hijo de perra, tan astuto. A través de las entrevistas en donde alardeaba haberle sacado los ojos de la cara a uno de los dragones verdes. ¿De dónde más le van a sacar los ojos? ¿De una teta? Del culo. Pues ahí sí hay un ojo, pero no se puede sacar. Ante el problemón legal, Dante, muy a su estilo,
contrató a un ex policía recién graduado de la escuela de leyes, es decir, que aún no tenía licencia para ejercer, llamado Bob Cooley. Increíblemente, el juez que tomó el caso de la guerra de hoyos era un irlandés bastante fachado a la antigua y vio todo el incidente como si fuese sencillamente una pelea entre borrachos. El tipo dijo, esto es una pelea entre borrachos, ustedes están haciendo perderme mi tiempo, están haciendo perder el tiempo de este juzgado, vayan y coman mierda todos, caso desestimado. Dejando a Dante completamente libre ante el mundo, una vez más. Wow. Aquí pues bueno, ya entrados en los 70s, empieza la era de Dante de su uso de cocaína y de negocios sucios. Es raro. Es que él mantiene cerebro de cocaína sin haber probado la cocaína. Entonces, ahora va a tener cerebro de cocaína más cocaína. Ahora hay mucho que editar Sí. en este momento. ¿Por qué? Por la palabra cocaína. Entonces pues empezó su era de consumo y de negocios sucios junto a uno de sus estudiantes, Rapkin, el de la pelea del toro. ¿Cómo lo hacían? Pues entre sus muchas cosas viajaban a Colombia y traían a traer cocaína a Miami en un maletín de negocios, lo cual era muy fácil en la época porque en ese momento ni siquiera existían los perros detectores. O sea, sencillamente tenías que ir haciendo tu poker face, fumando un cigarrillo y ya, decías buenos días ya, y seguías derecho y ya, tenías un maletín lleno de cocaína. Así de fácil era. Todo tiempo pasado era mejor. Sí, hasta para eso era mejor. ¿Será que el tipo alcanzó a conocer a Pablito? No, ya no creo, pero sí sé. O alguno de sus... Yo creo que alguno de sus hombres, como ese gringo es todo loco, pero tiene plata. ¿Qué época era, perdón? Los ¿Qué años 70s. era? Como en los 70s, ¿no? Porque la época dura fue en los 80s de Pablo, ya finalizando 90s, ya finalizando 80s. Para esta época ya el uso de cocaína tan descontrolado que tenía Dante empezó a hacer que hablara de más, haciendo que sus socios dejaran de hablarle, porque el man llamaba a Rapkin, por ejemplo, y le decía, parce, te llamo para lo de la cocaína. ¿Cuánta cocaína quieres que te lleve? En un balde, dime cuántas libras de cocaína quieres que te lleve. Pues, ¿Cómo es decir harina? Sufriendo por la edición. Porque ellos van a tener que Vamos a empezar a decir harina. ¿Cuánta harina quieres que te lleve? Puedo llevar 12 ladrillos de harina, 6, pero aquí en la casa tengo otros 20 ladrillos de harina. ¿Cuántos quieres? Entonces, pues Rapkin ya está como, marica, ya no quiero hablar más contigo. Entonces, pues, ante el despecho de que su socio ya no quería hablar con él, su socio y exalumno, y de ya no tener más socios de negocios raros, pues Dante tomó el dinero que logró hacer con su harina y reabrió la Sociedad de Pelea del Dragón en New England. También en Estados Unidos. Sí, pero se llama New England el lugar. Pero el negocio ya no iba tan bien. Entonces, ¿qué hizo? Pues empezó a tratar de rebuscar en Hollywood, tomando roles en películas de acción y tratando de venderse como el reemplazo de Bruce Lee, porque recientemente había muerto. Entonces el tipo decía, pues se murió Bruce Lee, pues yo, huevón. Obvio, ¿qué más opción? Qué fantoche. Dante no pudo mantener su nariz limpia. Y aquí es donde conoce al señor Luigi De Fonso en 1973. Era un rufián que había logrado tener su primer millón a la edad de 21 años a través de esquemas piramidales y que lo conocían en Chicago como el Gatsby siciliano. Pensé que había pegado una canción en la radio. Solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Y juntos estuvieron involucrados en el golpe de Purolator Vault. Pero esto puede ser otro capítulo aparte, pero les voy a dar un pequeño contexto de eso. Una tarde de otoño del 74, Dante apareció en la oficina de su abogado, Bob Cooley, quien lo había defendido en el caso de la Guerra de los Doyos. Bob Cooley notó como Dante estaba en su peor momento, estaba gordo, hecho mierda, fuera de forma. Y en medio de su acelere por el vicio, Dante le ofreció a su abogado si quería ser parte de un plan que iba a hacerle ganar $1 millón, supuestamente.
a decir que esta manera ex Tombo, ¿no? En este punto Cuddy no quería saber nada de Dante, porque aún él, siendo un ex oficial de policía, esa no era la primera vez que Dante le ofrecía disturbios. Así que nuestro abogado de confianza se perdió de lo que podía haber sido las etapas iniciales del robo de dinero a una empresa de transporte de valores más grande y exitoso en la historia de Estados Unidos. Wow. Para los días en que Dante ofreció a Cuddy hacer parte del golpe, la Oficina de Investigación de Illinois recibió una pista que decía que había un golpe grande que se estaba planeando por parte del Chicago Outfit. El Chicago Outfit era como esa oficina de investigación, le decía a todo ese parche de mafia italiana que vivía y operaba en Chicago. Entonces empezaron a seguirle el rastro a los grandes cabecillas del crimen del Chicago Outfit, que se llamaban Pete Gucci, Jimmy the Bomber Kataguara, qué raro que sea italiano, sí. Pero... y quién más que el nuevo vecino de Dante, Luigi De Fonso. Pensé que todos iban a tener apellido de marca de ropa. Casi. La oficina de investigación vio a estos 3 hombres reunirse en un hotel en Chicago alrededor de 3 horas. No tienen confirmación si Dante tomó parte en esa reunión o no. Qué bueno que no, porque yo creo que el man hubiera sido un fastidio en esa reunión. Aunque la oficina de investigación de Illinois no sabía exactamente cuál era el objetivo del Chicago Outfit, sí sabía que algo grande estaba maquinándose a causa de esa reunión. Y pues no se equivocaron, porque un mes después de eso ocurrió pues el golpe más grande que se le haya dado a una empresa transportadora de valores en la historia de Estados Unidos. Estamos hablando de los 70s, ¿no? Y en los 70s fue alrededor de... el día del golpe fue alrededor de la 1 de la mañana. No, perdón. Sí, fue alrededor de la 1 de la mañana el 1 de octubre, donde 3.8 millones de dólares en billetes pequeños sin marcar fueron robados de la bodega de Purolator en Chicago. 3.8 millones en 1970. Mami, que si ahorita es un montón. ¿Cuántos tigres sería eso? ¿Cuántas rayas se le pintan ahí? A pesar de que el golpe estuvo muy bien planeado, estuvo lejos de ser perfecto. En pequeños detalles, como que Dante estuviera siendo parte del golpe. Las autoridades se dieron cuenta de que algo estaba ocurriendo en la bodega Purolator porque los detectores de humo se activaron a causa de un incendio. Pero todo esto era parte del plan. Cuando los bomberos llegaron a la escena, se dieron cuenta de que había 3 bolsas plásticas llenas de gasolina que estaban conectadas a un detonador de cable largo, los cuales funcionaron como distractor mientras los ladrones ya se habían llevado el botín sin que nadie los persiguiera. Y eso funcionó. Estoy viendo Ocean y Eleven en la vida real. Es que creo que es de ahí que salió la vuelta. Pero pues el incendio no fue tan grande pero como... quien lo planeó, eso no pudo salir de Dante. No, los mafiosos. Ya vamos para allá. El Bart decía que fue él. El incendio no fue tan grande como debería haber sido. En total había 11 bolsas de gasolina que se plantaron en la escena del crimen. Pero como la bodega no tenía suficiente oxígeno, pues el incendio no pudo crecer como lo planeaba. Según Dante, toda esa mierda, toda la mierda que Dante le hablaba a sus alumnos, él supuestamente había sido la mente maestra detrás de todo eso. No, y quien conectó al Chicago Outfit entre ellos para que el golpe se diera a cabo. Y supuestamente todos confiaban en él pues por su reputación como el hombre más letal del mundo. Es como esos que roban y salen en redes publicando lo que robaron. No, ¿viste ese que es que vende celulares y encuentra el suyo, se lo dejó a 50% de descuento? Qué gangazo. Pues eso es lo que pasa con los espejos y todo eso que hay en el 7 de agosto. Es verdad. Tiempo después, la revista Black Belt le realizó a Dante otra entrevista, en donde en esta ocasión llevó a 2 estudiantes para que demostraran las supuestas técnicas que habían aprendido de él y así impresionar al entrevistador. Pues las técnicas letales no resultaron ser otra cosa más que golpes en los testículos y mandar las manos a los ojos del oponente. Hay que decir que un golpe en los testículos es letal. Sí. Ahí estoy con el man. Y los manes estos del Kung Fu, estos manes ya entrenan hasta eso. O sea, que sean golpes en las huevas y los manes solo están ahí haciendo squats y solo reciben el golpe. ¿Ah, sí? Para controlar el dolor. Sí.
Hacen así. Así. Con hueva para adentro. Y se pasan las huevas. Con el siguiente golpe vuelven a bajar. Al final de la entrevista, Dante se puso notablemente nervioso cuando el entrevistador le preguntó por su presunto pasado criminal. Lo que Dante respondió que él tenía miedo por su vida, tenía miedo de que el Chicago Outfit lo fuera a matar por todo lo que él sabía. Uf. Pero que obviamente él no hizo parte del golpe de Purolator. ¿Cómo? Luego complementó su respuesta diciendo que cada noche él se encerraba en su apartamento, ponía una silla frente a la puerta y se sentaba con una escopeta en su regazo para esperar lo peor. Increíblemente, pues Dante no sufrió consecuencia alguna, ni por parte de la ley, ni por parte de la mafia, por ser tan bocón en medios públicos. Marica, No pero entiendo, qué no entiendo. putas. Creo que llegué a ser como esas teorías de es tan absurdo que parece mentira y entonces nadie lo toma en serio y muere ahí. Sí, es Impresionante. increíble. Sí, yo sé. Somos víctimas de eso en este país. Total. Al final de la entrevista, el entrevistador cierra con la siguiente frase. A lo largo de mi carrera he tenido que entrevistar a personas que han matado en el pasado. Estas personas desprenden una vibra muy específica. Dante tiene esa vibra. Si la adquirió por medio de combate mortal o por medio de mímica, jamás lo sabremos. ¿Será que tienes ojos de asesino? No los veo. En una llamada a su abogado, Bob Cooley, que por cierto ya llevaba en ese momento meses evadiendo a Dante, logró contactarlo y Dante le puso una cita. Y lo llevó a su oficina donde detrás de una estructura de cartón de sus pautas en revistas de cómics, le mostró que dentro del cartón, que debería estar hueco, estaba lleno de billetes de $100. En medio de esa charla y de cortesía barata, Cooley logró pues zafarse de la incómoda reunión, pero horas después Dante lo volvió a llamar al abogado, esta vez con una voz agitada y diciéndole que todo el dinero que le había mostrado que eran falsificaciones, que por favor le tenía que creer. Por un segundo volví a la película que vimos allá en tu casa. ¿Cuál? La de... El ¿cuál? gran Lewinsky. ¿Lewinsky? Ese. No. The Big Lebowski. Ajá. De esta manera de pasarse. Sí, es que sí, no tiene ningún sentido nada. Sí. El gran Lewinsky es como un título de película porno. Pero con Clinton. No más con la Lewinsky, por favor. Sea una conspiración o una coincidencia muy grande, el autodenominado hombre más letal del mundo tenía razones para estar agitado y asustado. Pues horas después de haber llamado a Bob Cooley, la vida del conde Juan Rafael Dante llegaría a su fin. ¿Y esta rosa? ¿Por qué? Pues resulta que la mañana siguiente Bob Cooley recibió otra llamada, esta vez de la novia de Dante en su momento, una pelada de quizá como de 20 y tantos años. En el momento en que... O sea, no la conejita. No, otra, tenía otra víctima. Y la llamó diciéndole que alguien había envenenado al conde Dante, porque el man estaba escupiendo y vomitando montones de sangre. Y pues esto es algo que tiene sentido, porque pues si recuerdan en el episodio anterior hablábamos de que Dante sufría una úlcera sangrienta estomacal, según él supuestamente de tanto lidiar con la política y etiqueta del mundo de las artes marciales. Cuando las autoridades llegaron a recoger el cuerpo de Dante, el dinero que había guardado dentro de la escultura de cartón había desaparecido completamente y ni Cooley ni la exnovia dicen haberlo visto ni saber para dónde se fue ese dinero. Se estima que era alrededor de $1 millón y sigue perdido hasta el día de hoy. Guiño, guiño. Y con ese final anticlimático, vomitando como una fuente de sangre, es el final de el conde Juan Rafael Dante y su historia muy extraña. Pero el de que muere, o sea... Él tenía la úlcera... ¿De una se le... ¿de gastritis?
tenía una úlcera Se la reventó. y se le jodió ya y lo puso a vomitar sangre y ahí quedó. Se me acaba de caer un ídolo durísimo. Por eso a los 30 ya uno carga Gaviscon. Claro. Eso me omeprazol antes de salir. Sobrecito. ¿Gastro qué? Así como los gatos tienen sobrecitos Claro, de churro, el ya churro tiene, de adulto. tiene su coso de Pepto Bismol. Ay, qué muerte tan pendeja. Y esa es la historia Muy de este digna tipo. de él, no merecía morir de otra manera más allá de algo así de No estúpido. sé. O sea, lo que aprendimos de esta historia es que Hay que ocultar tiene, mejor el dinero. es que hay que ocultar mejor el dinero y que la vida no tiene ningún sentido a veces. Porque No. es que no me cabe otra enseñanza de aquí, salvo esa, como pues, la vida es una vaina muy random y aleatoria, así que acéptela. Y que sus maquilas con las monjas. Marica, y Sí. alguien quiere pensar en las monjas. ¿Qué pasó con las monjas? Ese millón que Ese millón desapareció, está en el Vaticano. sabrá Dios. Pero venga, y el abogado sabía y no creo que haya dicho, Claro. ay, era falso. Ay, sí, ¿Quién cualquiera sabe? de los estudiantes como el man esa era tan Seguramente bocón. presumió a todos tener Ah. tanta plata. Pero el primero que se enteró fue el abogado. Porque la llamó la novia. Quién sabe, de pronto entre los dos confabularon. Ah, como- claro, claro. Yo creo que era como, ay marica, ya nos decís, ya. Sí, nos tuvimos que aguantar a este hijo de putas, que al menos valga la pena. Y ya ahí, cogen la plata. Sí. Y espera. La traición. Recapitulando un segundo. Quien lo volvió a buscar fue el abogado a Dante. No, el No, abogado. Dante al abogado. Al abogado. ¿Para Ujú. qué lo quería buscar en ese momento? Primero le mostró la plata Para fantochear y ya. para fantochear y después lo volvió a llamar y es como, parce, créame, usted sabe que yo no he hecho nada malo. Ah, ok, ok. Esa plata es falsa, esa plata que le mostré me tiene que creer. Y ya a las horas, muerto. Ok. Sospechoso, anyway. Pero sí merece Después de película. haber mostrado plata, Sí, ¿y merece que muriera? película, pero ¿quién escribe el guión tan mamón de eso, güey? ¿quién sería el actor? Marica. No, es un buen guión. Yo no sé. Es un O sea, muy buen guión. Y si ponemos ¿será a que los sí? hermanos No, es estos que- de dónde están las rubias. Es que ahí es a lo que iba. Me suena como una serie de sketch cómicos, uno tras otro, y completamente absurdos. No, ¿Sabes qué pero me recuerda de pronto No. como la vibra que tiene esta serie Atlanta? No, como la película, la última película de DiCaprio. ¿Cómo se llama? Ay, el que ¿La es un batalla revolucionario. tras otra? Sí, una batalla tras otra. Esa Puede ser vaina. algo parecido. Esa no la he visto. Bueno. ¿Quién escribió el guión de lo de Wall Street? Ay, no sé. Siento que podría funcionar así. No, también. pero ese tiene su escándalo. Aborte la misión. Pero Sí. pues Sí merece película y Sí. serie. Yo creo que es más una serie. podría ser una No, yo serie creo que más una bien. película puede Un tipo quedar. Cobra Kai, sí, una mierda así. O bueno, Pronto sí, Cobra es Kai que- tiene mucho que ver con esa historia Ah, también. ¿cómo se llamaba la de acá? ¿Cumbia Ninja? Que ni había cumbia ni había ninjas. marica, una Cumbia mierda. ni ninja, sí. Uy. Bueno, en esta otra serie no habría ¿Cómo se nada. llama lo la que del promete. gordito ninja? La salchicha peleona. La salchicha peleona. Yo visualizo más al actor como en Nacho Libre. Marica, y si es como, ¿cómo es que se llama este que es rockero? Que canta rock. Jack Black. Jack Black. Jack Pues Black no, haciendo no, ese. Él es el el que Nacho hace de Libre. Nacho Él es Libre. de Nacho Nacho Libre. Libre. Ah, estaría perfecto. Está perfecto, ese es él. Aunque ya está muy viejito. Toca el hijo que es igual. CGI y listo. Bueno, sería algo así. O el gordito ese, ¿y qué pasó ayer? Pero porque gordito si el man no que hacía mucho ejercicio. Pero al hubo un final momento en que terminó termina muerto, gordo. ¿Sabía yo Pues quién sí, pero pondría ¿qué solo vamos- para seguir la línea ridícula de toda esta historia? A Bradley Cooper. ¿Por qué? Sí, Bradley ya, solo por Cooper? esa reacción. Vale la pena poner a Bradley Cooper como Pues, personaje. sí, no me parece Sí, malo, porque entra dentro Ah, del ya, ridículo ya. de toda la Wow. historia. No. Sí. Bradley Cooper es demasiado Uy, Ricky. no, pues que ya está muy viejo. güey. Pero es que nadie Sí. le está Yo hubiera criticando puesto lo a John Ricky. Travolta ahí, güey. También. No, ¿sabe quién? O sea, Wow. ni siquiera tiene que actuar. Nicolas Cage. Nicolas Cage también puede ser. Nicolas Sí. Cage es perfecto. Sí, Sí. Nicolas Puede Cage. ser. Bueno, Sí, me sí, parece. sí, Nicolas Cage. Puede ser. Apoyo. Puede ser. aunque hay que pensar en talentos nuevos y jóvenes. Es que ya Me están importan un muchos. culo los jóvenes. Quiero a Nicolas Cage. ¿Qué talentos jóvenes hay?
Ninguno. Timothy Chalamet no puede ser eso. Timothy Chalamet. O La Roca otra vez también. No. ¿Cómo es que se llama este que sale ahora en todas las películas? Pedro Pascal. Pedro Pascal. Bueno. Mira. Sí. Bueno. Sí. Sí, me lo imagino viajando a Colombia por su harina. No, y me lo imagino con la barbita así delgadita y puntiaguda y así como todo violento y como que solo él está en su mundo y ya. Qué increíble. Puede ser. Sí funciona Pedrito. Sí, ya lo vimos como millonario excéntrico con Nicolas Cage. ¿Sí ven Nicolas Cage? Sí, Nicolas está en Cage. Está en todo lo Nicolas Cage es lo mismo. Sí, me gustan esas dos opciones. Total. Pues tocarías como definir un punto que reúna la historia. De pronto el golpe ese para robarse dinero o la batalla de los dojos. Algo como que todo vaya encaminado a eso. Así que sea como esas novelas de frutas. Frutinovelas. Me encantaría ver un brócoli haciendo. Okay. Ahí es sí. que es tan random que de verdad lo puedo imaginar, Claro. tal cual, todos los eventos y todo así. Los saltos de capítulos así todos ridículos y raros. No, Perfecto. pero yo sí merece película, la quiero ver. Es como, sí, como ver Scary Movie, sería como, sabemos que va a ser mala, pero me va a reír mucho. Sí. Sí, es que daría para situaciones muy ridículas. Gran personaje. Sí, qué bueno que se murió. Sí. Porque todos se van jóvenes. Todos los Cansa buenos se dulce van. príncipe. ¿De cuántos años se murió? No sé, creo que ya está entrado a sus 30. Marica, 30 y pico. con un papá doctor. Qué ironía. Pero de vaginas que le iba a Bueno, que le iba a ahorgar la úlcera. Es que le dejas a estómago una cuca. Hace poco estuvimos por La Calera. Hablando de cucas, dice. Sí, hablando de cuca. Y llegamos al Alto de la Arepa. Marica, un ginecólogo se puso un letrero de publicitándose en el Alto de las Arepas. Fue como, No, wow. el man, vea. Un dragón negro. El conde que hizo que. Mira, ¿sabes qué hubiera hecho el tipo? Yo, el man, hubiera mandado a hacer tarjetas que estuvieran dobladas como origami, que sean una cuca. Pero tú la abres y es la tarjeta del man. Pero la vuelves a doblar y es una cuca. No, unas piernitas así, no las haré. Sí, me gusta, Es que es más vulgar la cuca. Bueno, sí. No, pero me O gustan las piernas también. Su información que fuera en el pan llamado cuca y repartiendo eso. Sí, ahora Repartiendo los cuca. pueden grabar con láser. A mí, yo no sé, yo esto no sé. Algunas me dijeron que en Medellín hay un pan que se llama panchocha. Yo no sé si eso es verdad. verdad, Se lo comes así con Y creo que bocadillo. tiene mucho queso. Pues allá está el Alto del Chocho. Sí, también. También es el chucho. No, Se confunde gringos, por eso se llena por eso. Bueno, en todo caso, pues, ¿a qué director pondrían en esta historia? Sí, qué director, Cuéntenos qué actores. en los comentarios cuál es su casting para esta vuelta, incluido el director. Sí. Denle like, compartan. Incluso la novia puede ser la de Scary Movie también, Cindy. La novia de este man. Puede funcionar. No sé. Creo que ya todos están muy viejos para eso, pero. Bueno, vamos a pensar que estamos en los 90. No, ponga Millie Bobby Brown, alguna mierda así, yo no sé. No, yo no veo a Billy Bobby Brown en esa. No, ya no tiene expresión para hacer comedia. Bueno, Sabrina Carpenter, entonces, ¿cómo por poner a alguien que me suene en O la esto? de Euforia, esta otra peladita. No. ¿Zendaya? No, Ya estoy Zendaya mamá, era no. Zendaya en todo lado. No, pero Muchas no la veo sandalias así. por todo lado. Pero como no estamos en los 2000, entonces pues nada, comenten, den like, compartan esa joda. Y nada. Puede ir y rascarse en paz. Las bolas. Las bolas. Adiós.